Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer de los versículos 12 al... Veámoslo completa la sección, del 12 al 25. No vamos a abarcarlo todo en la exposición, pero creo que nos es pertinente leer todo. Veamos, Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 25. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Vamos a entrar, mis hermanos, en unas, creo que pueden ser 2 o 3 exposiciones referentes a esta sección que acabamos de leer con respecto a la cena del Señor. Jesús aquí acaba, o anteriormente, digamos, se acaba de formalizar lo que es la muerte del Señor Jesús. Judas llegó y, por decirlo así, lo puso en bandeja delante de los líderes judíos. Ahora la narrativa nos coloca, si lo podemos titular así, como las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos, o digámoslo así, la última voluntad que él le dejó a los suyos antes de morir. Veámoslo así para entender como la grandeza o lo impactante que es esto. Es cuando alguien está a punto de morir, da sus últimas palabras, lo que se quiere que se haga. Alguien da su testamento. Podemos decir que este es el testamento que Jesús le dejó a su iglesia. Ya cuando él sabía que iba a morir, ya él mismo sabía. Y entonces esas últimas palabras, cuando alguien las da, siempre son tenidas en gran valor por los escuchas de las mismas. Y sobre todo cuando ya ese que partió ya no está físicamente. Esto nos ayuda a entender el contexto en que se da la cena del Señor, ya que esas palabras de alguien antes de morir son tenidas en alta estima. Segundo, podemos hacer una breve introducción general, además de esto, a cómo se relaciona la temática en toda la Biblia o cómo se aborda. Creo que es más puntual. Y podemos ver lo que en toda la Biblia se aborda desde el concepto de comer y beber con Dios. Veámoslo así de manera simple: comer y beber con Dios. Eso lo podemos ver desde la enseñanza general del Antiguo Testamento, como por ejemplo desde Génesis
que ya el paraíso del Edén era como ese templo donde Dios habitaba con su pueblo, con Adán y con Eva. Y en ese huerto particular se tenía comunión íntima con Dios. Y ahí mismo ya el Señor le dio un mandamiento al hombre, que es: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí ya propiamente se daba eso de comer y beber con Dios. ¿Por qué? Ahí estaba esa presencia especial de Dios que no estaba en todo el planeta, sino en ese lugar particular, en Edén. Y ahí Adán y Eva ya comían y bebían con Dios. Lo que dice el Salmo 16, versículo 11, cuando dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Podemos decir que era lo que Adán y Eva vivían en ese entonces. Delicias a la diestra de Dios. Y eso es lo que significa la palabra Edén. Además, delicias. Ellos en ese lugar estaban comiendo y bebiendo con Dios. Estaban en un lugar de pleno gozo. Y ya con el avanzar de la narrativa del Antiguo Testamento, uno ve que se da este patrón de comer y beber con Dios. Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de la presencia del Señor. El Señor puso espadas de fuego. Si se acercan, mueren. Pero Dios, en los tratos de gracia con su pueblo, siempre seguía teniendo esas comidas pactuales, podemos llamarlo así, con los suyos. Cuando el Señor llegó a visitar a Abraham en Génesis 18, dice así: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Esto es cuando llegan tres seres a visitar a Abraham, que le van a decir de la destrucción de Sodoma. Uno de ellos vimos que era Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí? Y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Dios llegó a confirmar su promesa a Abraham de que le iba a nacer un hijo, de que en Isaac le será dada descendencia. Y confirmaron, veámoslo así, esa promesa que apuntaba a Cristo, comiendo y bebiendo juntos. Abraham, como parte de ese pueblo de Dios, de ese pueblo pactual de Dios, entonces se sentaba a comer y a beber con Dios. El mismo patrón se da en el pacto mosaico. Luego de que se instituye la ley, de que se formalizara en ese evento, digamos, lo grandioso, que los relámpagos sonaban, que el que se acercaba al monte, incluso un animal moría, que ellos escuchaban esa voz de trueno y le decían: mejor háblanos tú, Moisés. Y en ese momento, Éxodo 24 también lo dice así. Entonces Moisés, Éxodo 24:8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y dice, y comieron y bebieron. Subieron al monte, vieron a Dios, y ¿cómo termina? Comieron y bebieron. La confirmación del pacto mosaico, también podemos decirlo así, se sella con esa comida pactual en donde comen y beben con Dios. En el tabernáculo se daba muy similar. Deuteronomio 12 dice: allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 12, 6, 7. Decía: y comieron allí delante de Jehová vuestro Dios. Siempre está ese patrón de comer delante de la presencia de Dios, o comer y beber con Dios. Y uno más en el reino de Israel, que ya tomó forma en la época del rey David. Dice así, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 21. Sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios
de parte de todo Israel, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Tiene la misma frase, si lo notaron. Comieron y bebieron delante de Jehová. En la narrativa del Nuevo Testamento está cobijada bajo ese mismo patrón de comer y beber delante de Jehová. Hoy vamos a ver, la primera parte es cómo entonces el Señor Jesús y la misma iglesia en ese entonces se preparaban para ese evento, para comer y para beber en presencia de Dios. Y para eso vamos a ver dos encabezados. Uno es la preparación de la cena del Señor, y el segundo, la traición revelada. Entonces, veamos el primer punto. La preparación de la cena del Señor, o cómo se estaban preparando para comer y beber en presencia de Dios. Versículo 12, Marcos capítulo 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comáis la Pascua? Veamos primeramente el día de la celebración. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una de las celebraciones que Dios había instituido para el pueblo del antiguo pacto. Es lo que nuestra confesión llama una institución o un mandamiento positivo. Cuando digo positivo, lo que se quiere decir es que era un mandamiento muy puntual o muy particular. ¿Para qué? Para una época y un pueblo en particular. En este caso, el pueblo del antiguo pacto. Jesús, como simiente de Abraham, como esa simiente física, estaba bajo la ley, como lo dice Gálatas 4:4, nacido bajo la ley. Por ende, como verdadero israelita, aquí ya Jesús está cumpliendo la ley hasta en estos aspectos ceremoniales. Levítico 23:6 lo dice así: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Era una fiesta de duración de 7 días. El versículo 12 de Marcos nos coloca en el día 1, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús instituyó entonces la cena del Señor en el día 1 de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora bien, ¿qué hacían en esta fiesta? Sigamos en Marcos, versículo 12. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Lucas 22:7 lo dice así: en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Recordemos un poco esta celebración. Tiene sus inicios en el antiguo Israel, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios trajo la muerte sobre todo primogénito en la tierra de Egipto, a excepción de los que tuvieran los dinteles de sus puertas marcadas con la sangre del cordero pascual. Ese evento fue el detonante. ¿Por qué? Porque todos los primogénitos de Egipto murieron, a excepción de los primogénitos de Israel, porque la idea es que la muerte pasó por ahí y vio la sangre que Dios había dicho: no, aquí no pasaré, sino que pasó por encima. Y en cambio en Egipto hubo gran muerte. Y eso fue el detonante para que Faraón, que se vaya ese pueblo de Israel. Éxodo 12:17 dice así: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y ahí entonces podemos ver que surgió esta celebración, donde Jesús está aquí marcando también, o donde la narrativa de Marcos nos dice, ahí se instituyó la cena del Señor. Jesús y los apóstoles estaban por iniciar ese mismo memorial de la celebración de los panes sin levadura, para traer a memoria cuando
Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Los había sacado de la idolatría para ir a colocarlos ahora al servicio del Dios vivo y verdadero. La narrativa que hemos estado siguiendo nos brincó del día martes a 2 días de la fiesta de la celebración de los panes al día primero. Ya no sabemos qué pasó, tal vez del martes al miércoles, pero la idea importante aquí es, aquí hay un punto crucial en la historia de la redención, porque es donde el Señor instituye ese sacramento para que sea la celebración perpetua de la iglesia, como lo confesamos y lo dice la Biblia, hasta que Él venga. Ahora bien, aparte del día, el lugar de la celebración, dice, el Señor les pregunta, los discípulos le preguntan, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Los discípulos, en ese espíritu de servicio, saben que el maestro es el anfitrión. Y ellos hacen lo posible para que el anfitrión entonces celebre la Pascua. Lucas nos dice que Jesús puso en movimiento a 2 de sus discípulos, o los llama por nombre. Marcos nos dice, verso 13, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Lucas nos informa que esos 2 discípulos, Lucas 22, versículo 8, dice así, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? A lo que el Señor Jesús responde, eso, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que veréis con un cántaro. El Señor, por un lado, da indicaciones muy puntuales a 2, o de entre los que estaban con él, los 12, da indicaciones puntuales solo a 2, a Pedro y a Juan. Las razones creo que son obvias. Uno, o la única, creo que es porque estamos en el contexto de la traición. ¿Dónde es que Judas traiciona al Señor? En la noche de la institución de la Cena del Señor, en la noche de esta misma celebración. El Señor, veámoslo así, da detalles a Pedro y a Juan y no a todos en general. ¿Por qué? Porque era necesario tener esta celebración. Si el Señor hubiera dado las indicaciones a todos, posiblemente Judas va y les dice, lo van a encontrar en tal lado. Pero el Señor no revela ciertos detalles, sino que solo algunos. ¿Para qué? Para que se dé esta preparación o estos pasos previos para la institución de la cena del Señor. Ahora, nos damos cuenta que una vez que Judas supo la ubicación, ve y haz lo que tengas que hacer, le dijo el Señor. Pero como lo dijo Jesús cuando iba a ser bautizado por Juan el Bautista, antes conviene que cumplamos toda la justicia. Y de ahí Juan el Bautista procedió a bautizarlo. Aquí es una idea muy similar. El Señor no va a evitar su muerte, como leímos. El Señor va dispuesto a lo mismo, pero hay del que entrega al Hijo del Hombre. Pero a su tiempo, como el Señor lo decía muchas veces en Juan, aún no es la hora, no ha llegado la hora. Entonces, el Señor les da descripciones que vayan y vean a la ciudad y van a ver un hombre cargando un cántaro de agua. Ahora, esto es muy notorio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en la época, las que cargaban estos cántaros eran mujeres. Y ver un hombre en esa situación, pues era muy notorio. No les iba a pasar desapercibidos a Pedro y a Juan ver a un hombre con un cántaro de agua. Y de ahí les dice, y donde entrare el Señor, o seguirle a donde entrare, decía el texto, perdón. Y entonces, que una vez que ubican a ese hombre, lo sigan y donde él entre, porque era un sirviente, que le digan al señor de la casa. Y es ahí que ese señor de la casa tenía dispuesto ya ese aposento. ¿Para qué? Para el servicio del Señor. Había un dueño de la casa, seguro dueño del esclavo que llevaba el cántaro. Posiblemente este dueño de la casa era algún conocido del Señor Jesús que ya
había estado a su servicio, o por lo menos ya era uno de los que se identificaba con los discípulos del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le manda a decir: decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 14. Primero el Señor Jesucristo se identifica con este dueño de la casa como el maestro. Y era muy notorio esto porque una cosa es muchos maestros, pero no, este hombre ya sabía quién era el maestro o su maestro. Varios textos de procedencia siriaca lo ponen así: nuestro maestro y tu maestro dice, ¿dónde está el aposento que me vas a dar? Mateo nos plantea todavía la pregunta un poco más clara, o la pone más tensa. Mateo 26:18 lo dice así: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. El Señor aquí ya está hablando no solo en autoridad de maestro, sino meramente en autoridad de Señor. Porque le dice, en tu casa celebraré. Es tu casa, sí, pero yo celebraré la Pascua ¿con quién? Con mis discípulos. Como dijimos, este hombre posiblemente era uno que ya había escuchado al Señor. Se puede inferir que era receptivo al mismo mensaje porque él atiende. El maestro dice y se hace. Él mismo dispuso de su propiedad para que el Señor Jesús la dispusiera con sus discípulos. Y de ahí se infiere el modo de preguntar también que nos dice el texto: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Esto del aposento era porque en la época también era muy común que de tanta gente que había en Israel, digamos, eran los peregrinos que recordemos que llegaban miles a celebrar la Pascua, como los miles que se acercaban al Señor y le cantaron en su entrada triunfal. Asimismo se disponían muchos lugares. ¿Para qué? Para que los peregrinos celebraran la Pascua con toda la comodidad. Ahora el Señor Jesús, digamos, se une a esos mismos de peregrinos, esos mismos miles de peregrinos, solo que lo hace en esa autoridad de el maestro, y sencillamente yo voy a disponer de tu casa para celebrar con mis discípulos. Y la va a celebrar entonces en ese lugar que se dice un gran aposento alto, versículo 15. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y versículo 16 nada más nos dice: y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El Señor Jesús les dijo: van a ver un hombre con un cántaro. Lo vieron. Díganlo y donde él entre, ahí va a ser. Lo hicieron. Digan al dueño de la casa, el maestro manda, y lo hicieron. Es lo que nos dice al final el versículo 16. Fueron los discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahí uno puede ver esas bendiciones de la obediencia, o confiemos en lo que el Señor manda a hacernos sin saber lo que va a pasar, porque ellos fueron así. El Señor Jesús les dio indicaciones puntuales de hagan esto. Ellos sin poner peros, nada más lo hicieron y se ve cómo fueron recompensados fue como Jesús lo dijo. Ahora bien, veamos otra peculiaridad y es los invitados, versículo 14. Y donde entrare, decida al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Primero notemos cómo el Señor dice, yo he de comer la Pascua con mis discípulos. Recordemos el título general, comer y beber con Dios. Ahí Dios mismo es el que está buscando un lugar para eso, donde Dios va a comer con sus discípulos. Notemos también que aquí hay alguien que reconoce a Jesús como su maestro, pero por otro lado no está como dentro de ese grupo íntimo que el Señor lo llama mis discípulos. Jesús le pide a este dueño de la casa un lugar para celebrar con sus discípulos, no con el dueño de la casa, pero por otro lado, es sorprendente cómo la actitud de este hombre sencillamente obedece a su Señor.
digámoslo, no se ve en la narrativa que el hombre se ponga, ¿y por qué yo no? No, él sencillamente dispone de su casa porque el Señor Jesús lo ha dicho así. Y como nos dicen, también en el versículo 17, y cuando llegó la noche vino él con los 12. En ese aposento alto entonces estaba, vámonos a decir, la naciente iglesia, Jesús y sus 12 apóstoles, celebrando la Pascua. Por un lado, aquí se ve la soberanía del Señor en cuanto a su celebración, que es como lo decimos muchas veces en la liturgia, Él es quien invita. Y aquí entonces entendamos que esto es una invitación que el Señor hace soberanamente a su iglesia. Por otro lado, de este mismo hombre podemos aprender del servicio desinteresado. Él puso su propiedad a la disposición del Señor sin reclamos, nada más. Señor, aquí está el aposento dispuesto para que tú celebres con sus discípulos. Hasta el momento, entonces, mis hermanos, tenemos la celebración de la Pascua o los preparativos mismos en un día jueves, en un aposento alto. Los apóstoles obedecieron al Señor en las indicaciones claras de encontrar el lugar para comer y beber con Dios. Y segundo, los invitados, los 12 discípulos. Ahora bien, pasemos al punto número 2, la traición revelada. Esto nos ubica, veámoslo así, en cómo debe estar el corazón de la iglesia al momento de. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Mientras comían, estaban en plena celebración ya de la Pascua, estaban en esa celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Lucas 22:15 nos dice así, de cuando entraron, el Señor les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O como lo decía Mateo 26, mi tiempo está cerca. El Señor deseoso mismo de estar con sus discípulos. Y en ese momento, digámoslo así, el momento deseado por el Señor, lo interrumpe y les dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entendámoslo así. Jesús andaba buscando un lugar donde él quería comer con su pueblo. Dios mismo dijo, cuánto he deseado comer con vosotros. ¿De quién era el deseo de comer con su iglesia? Primeramente del Señor Jesús. Ya, Dios mismo es el que está deseoso entonces de congregar a su pueblo, ¿a qué? A comer y a beber con él. Pero en ese momento donde, veámoslo así, el deseo de Dios encarnado se ve cumplido, por otro lado, también les dice, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, que está aquí presente, me va a entregar. El Señor Jesús tenía su muerte en mente. Esta es la última vez que comerían todos juntos sentados a la misma mesa. Y por eso, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Celebraron la Pascua muchas veces, pero el Señor les dice, esta Pascua, antes de que padezca. Esto es como cuando le preguntan a la gente, digo yo, ¿qué le gustaría hacer antes de morir? Si le preguntamos a Jesús, aquí está la respuesta. ¿Qué le gustaría hacer antes de morir? Comer con mis discípulos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ya eso uno creo que lo deja como, wow, primero, si me preguntan a mí, ¿qué yo deseo antes de morir? No, creo que yo no estoy alineado a esto que acaba de plantear el Señor Jesús. Él desea estar con los santos. Antes de morir, él deseaba estar con su pueblo. Leámoslo otra vez, porque la verdad a mí me impacta esto, que es, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca?
A muchos esta pregunta la responden con conocer lugares, viajar por el mundo, viajar en aviones, tirarse del bungee, tirarse de un puente, tirarse en paracaídas, etcétera. Pero el Señor Jesús, con ese pensamiento tanto alineado a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que él deseaba? Estar en la comunión de los santos. Este momento de comunión esperada, esta celebración esperada, era lo que el Señor deseaba antes de morir. Y así sentados, en ese momento gozoso del Señor, el deseo de Dios, es ahí donde surge nuevamente: uno de vosotros me va a entregar. Jesús deja claro que será traicionado por uno de los suyos. Uno de sus amados discípulos será el causante de que la muerte venga al Señor. Ya vimos cómo Judas planeó ir a entregar al Señor Jesús. Jesús en su soberanía, él sabía. Desde anterioridad el Señor Jesús les decía a sus discípulos: es necesario que vaya a Jerusalén y padezca a manos de los líderes, que resucite al tercer día. Estoy parafraseando. Pero aún así ya el Señor les da un más detalle y les dice: uno de vosotros va a ser el que me entregue. Y ante esas palabras del Señor Jesús, ahora veamos la actitud de los discípulos. Versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? A esto veamos cómo no reacciona la iglesia. Primero, la iglesia no reacciona diciendo que el tal confiese su pecado, ¿no? Tampoco cierran el aposento, dicen que nadie salga de este aposento hasta que el traidor se revele. Qué bárbaro, alguien tan malo, después de 3 años de andar con el Señor Jesús, ¿no? La reacción de la iglesia es una de ver, o como a lo tico, de jalar para su propio saco, de verse a uno mismo o de autoexaminarse, como lo decimos, ¿sí? Sencillamente le preguntaban al Señor Jesús: ¿seré yo? Los discípulos tenían claro, creo yo, el potencial que tenían ellos de pecar. Ellos mismos sabían que eran capaces de cometer tal pecado de traicionar al Señor Jesús, o hasta cierta medida por lo menos. Y, Señor, ¿seré yo? Ya ellos sabían que podían hacerlo. Esta actitud creo que es uno de los rasgos distintivos, creo, del que es discípulo del Señor. Uno, que se conoce a sí mismo y sabe que es capaz de cometer barbaridades, de pensar barbaridades, y no lo hace porque la gracia de Dios nos detiene y le damos gracias por lo mismo. Muchos de nosotros, creo que tratando como de aplicarlo, podemos llegar en muchas ocasiones a ponernos como cierta etiqueta o cierto estándar de: un cristiano no hace eso, un cristiano no hace aquello. Pero creo que con esto los discípulos aquí nos dicen: ¿seré yo? Es como, no, un cristiano es capaz de traicionar. Sí, Señor, seré yo. Ya no ponen ese alto estándar impuesto por nosotros mismos, sino que el cristiano conoce su corazón, sabe su potencial que tiene de pecar y se autoexamina y dice: ¿seré yo? Cuando decimos que un cristiano no hace esto o aquello, posiblemente nos colocamos como jueces. Mas esto es uno de esos textos donde nos revelan la correcta actitud que debe tener el corazón del creyente. Uno de ver la viga de su ojo antes de ver a lo demás. Y con eso en mente, veamos la siguiente parte, que es cómo sale a la luz el traidor. Versículo 20. En ese contexto de ¿seré yo? O el otro, ¿seré yo? Dice de Jesús: él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. El Señor como que le reitera. Ahí en la habitación estaban los 12 y el Señor les dice lo mismo: ¿uno de vosotros me va a entregar? Pues sí, es uno de los 12. Siempre se acentúa eso, el traidor. Ahora, ¿qué más les dice? El que moja conmigo en el plato. Esto, mis hermanos,
entendámoslo como el que está aquí sentado a la mesa que come conmigo. Eso, el que moja conmigo en el plato no es como que propiamente alguien estaba mojando en el plato algo. Y habían como ciertas salsas o ciertos condimentos donde mojaban esos panes y se los comían. Pero esta frase es como, imaginen, como parafraseando, imaginen este pecado de que uno de los que está aquí mojando el pan conmigo en esta noche de la Pascua es el que me va a traicionar. Y a este traidor lo que le espera es lo que dice el versículo 21. A la verdad del Hijo del Hombre va. Jesús dice, "Ya, mi muerte se va a dar antes de que padezca. Yo por eso anhelo tanto celebrar esta Pascua, porque a la verdad del Hijo del Hombre va. Pero, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido." Por un lado, el Señor dice, todo está determinado, la voluntad de Dios se ejecutará. Y por otro lado, la triste realidad del traidor es que un ay de juicio recae sobre él. El juicio de Dios lo va a alcanzar. Nos topamos de frente otra vez con esos pasajes que nos muestran como el absoluto control de Dios y la responsabilidad humana. Por un lado, el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel que lo entrega. Aquí esto lo que se llama es la doctrina de la concurrencia. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad y el hombre es responsable de lo que el hombre hace. La Biblia nos muestra en esto cómo Dios sencillamente fue soberano o es soberano en todo, desde la preparación de la Pascua, como Dios en su soberanía envió a sus discípulos y todo se dijo tal cual, va a haber un hombre con un cántaro, síganlo, al dueño de la casa, díganle tal cosa y les va a obedecer y así pasó. Y ahora vemos aquí al otro lado, que es en esta preparación de la Pascua, cuando el Señor, deseoso de estar con sus discípulos, les revela que van a ser traicionados o les revela que Él va a ser traicionado por uno de los suyos y además que esa traición en sí misma no está fuera del control de Dios, sino que el Hijo del Hombre va según está determinado. Ya, la traición de Jesús, todos esos preparativos, la traición de Judas, los planes de los fariseos, todo eso va según está determinado. Pero por otro lado, hay de aquel que traiciona al Señor. ¿Por qué? Bueno le fuera no haber nacido. Por el momento, mis hermanos, hasta aquí paramos en cuanto a lo que es la preparación de la cena del Señor. La otra semana seguiremos con los detalles de ya cómo es la celebración en sí. Pero para terminar, unas breves consideraciones. No olvidemos que estamos entonces ante los preparativos de comer y beber en la presencia de Dios. Y ante esto, una de las cosas que creo que nos debe quedar claro o jalar para nuestro saco, como dijimos, es uno, cuando nos disponemos a celebrar la cena del Señor o cuando nos disponemos a comer y a beber con Dios, debe ser un momento deseado, como Jesús mismo lo dijo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Para nosotros esto debe seguir siendo así, un momento deseado. ¿Lo es deseado por Dios? ¿Cuánto he deseado yo comer con vosotros? En eso primero entonces meditemos en cuán grande es el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Por qué? Porque Él desea estar con nosotros. El deseo de Dios es estar con su pueblo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Ese comer es tener comunión íntima. Ya, Dios no quiere estar lejos de nosotros como iglesia, porque Dios ama a los suyos y ama tener comunión con sus santos. Entonces, de ahí meditemos en nuestro corazón y preguntémonos,
tenemos esa convicción del Señor Jesús de deseamos también nosotros estar reunidos entre nosotros o estar juntos a la mesa del Señor a comer y beber con Dios. Por otro lado, al ser un momento deseado, esto tampoco debe ser un momento, veámoslo así, común y corriente. ¿Por qué? Dios está presente. Dios está deseando comer con nosotros y por ende no es un momento común y corriente. Es como lo llaman, es la cena del Señor. Es su mesa, es su cena. Dios está presente. El incrédulo, mis hermanos, él sí puede ser algo común y corriente, porque él va a ver meramente gente comiendo pan y bebiendo vino y listo. Ah, mira, pancito y ya. Y ahí no le va a pasar. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo dentro de él. Lo que necesita es arrepentirse del pecado, ser regenerado. Pero el creyente debe tener claro que está ante Dios. Y por ende, debe ser un momento esperado. Por otro lado, un momento reverenciado, un momento tenido en alta estima. ¿Por qué? Porque no estamos ante cualquier cosa. Dios comiendo y bebiendo con nosotros. Debe ser un momento anhelado. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Segundo, es un momento, mis estimados, para el autoexamen. Resumámoslo en la frase, seré yo. Aparte de ser un evento anhelado, un evento deseado, entonces es un evento donde nos vemos a nosotros mismos. ¿Me veo a mí mismo para qué? ¿Para no participar? No. Para arrepentirme de mis pecados e ir a depender de la gracia del Señor. ¿Me examino cómo? Seré yo. Yo soy capaz de hacer muchas maldades, Dios lo sabe. Vengo tal cual soy de malvado, tal cual es mi corazón, que se desvía, a depender de la gracia del Señor. Antes de disponerme de comer y beber en la presencia del Señor, entonces debemos reflexionar sobre cómo estamos interiormente. Ya, seré yo. Ahora, no para que sea un freno, sino para ir arrepentidos de pecados y confiando en el Señor Jesucristo, confiando en su amor perdonador, confiando en su gran bondad, confiando en que Él es el que anhela comer y beber con los suyos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? El Señor desea comer con nosotros. Notemos el contexto de la tradición, es eso, se inauguró con la cena del Señor. Posiblemente todos ellos se preguntaban, ¿seré yo? Y entre muchos esos que se preguntaban, ¿seré yo? Había uno que sí estaba seguro que era él. Podemos ver como la hipocresía que podía haber en el momento. ¿Seré yo? Sí. Yo no sé qué tanto preguntan ellos si yo soy, podía decir Judas ahí mismo. Cuando Jesús estaba hablando esas palabras a sus discípulos, posiblemente él se examinó a sí mismo, pero ¿qué pasó? No se arrepintió. Y más bien siguió a sí mismo. Y creo que de ahí es donde surge ese contexto de la frase Paulina, donde dice, culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque ese es literalmente el culpable de entregar el cuerpo y la sangre del Señor. Ese que no se arrepintió de sus pecados en ese momento. Judas es el primero de esa lista, culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, Pablo ve que toda la iglesia es capaz de eso también, en 1 Corintios 11, y por eso ¿qué hace? Los manda a examinarse y a discernir el momento en el que están. En el momento que están es Dios comiendo y bebiendo con su pueblo. Y de ahí por eso surge lo que Pablo llama esa participación indigna de la cena del Señor o participar de la cena del Señor de forma indigna. No es que haya unos que sean dignos y otros no, porque eso es como, ok, el que hace tantas, el que se portó bien en esta semana es más digno. Hiciste 10 buenas obras, pero el otro hizo 9, así que vos no es de esa dignidad de la que habla Pablo, o de esa manera de celebrar la cena del Señor dignamente.
Más bien, la idea es que hay formas indignas de celebrar esta cena. Todos somos indignos porque somos pecadores, pero hay formas indignas de acercarse al sacramento, a la mesa del Señor, o formas irreverentes. Y eso lo podemos ver. Una de las formas irreverentes es la actitud del corazón. La actitud del corazón de Judas era no ser sincero. ¿Seré yo? Él sabía que iba a ser él y de ahí no pasó. ¿Por qué? Porque tal vez no entendía ante el momento que estaba comiendo y bebiendo con Dios. Si tenemos claro en el momento en el que estamos comiendo y bebiendo con Dios, estaremos centrados en qué? En que es algo solemne, no es algo común y corriente, es algo que se debe tener en alta estima porque Dios es el que desea estar con su pueblo. Y de ahí que el patrón en el que se dio la cena del Señor nos coloca en eso, en el examen de conciencia antes de disponernos a comer y a beber con el Señor. No es como un freno, sino más bien es como un prepararnos para qué? Para ir arrepentidos al Señor. Esa es la característica de la vida cristiana. Me examino, voy arrepentido a depender de la gracia del Señor. Me examino mañana, voy arrepentido porque ahí está Dios que sí desea comer y beber con nosotros. Muchas veces somos nosotros los que nos examinamos y pensamos, no, Dios no quiere comer conmigo, por eso mejor yo ni participo de esa cena. Pero no, Dios, recordemos cómo lo puso, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. El patrón de seré yo del autoexamen debe estar presente, pero asimismo debe estar presente ese amor y ese deseo del Señor de comer y beber con su pueblo. Y ahora no olvidemos algo, esto es algo exclusivamente para los creyentes. El incrédulo aquí posiblemente no se pregunta, ¿seré yo? Porque siempre es, no son aquellos. Lo más fácil es echar culpas. Y por otro lado, el incrédulo no está consciente de la bendición que es comer y beber con Dios. Y por ende, lo que necesita es que Dios lo aborde a él, le dé un nuevo corazón, le dé vida espiritual, para que le abra los ojos y este mismo pueda comprender qué es comer y beber con Dios. Entonces, al incrédulo, lo que necesita es el evangelio, necesita arrepentirse, pero el cristiano es ahí donde debemos ubicarnos nosotros. Comprendamos la magnitud, mis hermanos, de lo que es comer y beber con Dios y participemos gozosos de lo mismo. Oremos. Dios bendito, tu gracia para con nosotros, Señor, siempre ha sobreabundado, porque nos das más de lo que necesitamos. Y más aún, Señor, cuando leemos cosas como estas, que tú estás deseoso de comer con tu pueblo, que tú estás deseoso de reunirte con nosotros a la mesa. Y te damos gracias por ello, Señor. Abre cada vez más nuestros ojos para comprender esto, las muchas bendiciones que tú has dispuesto para nosotros, para los que te aman, Señor, para los que han sido perdonados en Cristo Jesús. Bendice, oh Señor, a tu pueblo aquí en este momento. Y también bendice, Señor, a los que no te conocen. Bendícelos dándoles vida de entre los muertos, dándoles arrepentimiento de pecados y fe salvadora. Y es en Cristo Jesús en quien te oramos. Amén.